Adelante. El día de hoy cerramos un módulo más dentro de la Escuela de Formación Política. Hemos durante estas sesiones invitado a profesores, a especialistas en temas de economía y ética, economía y política, a que nos expusieran cuáles serían, digamos, como el contenido económico y el contenido ético-político que fundamenta y justifica no solo, y aquí viene el tema de la tarde del día de hoy, no solo un modo de organización económico. Me parece a mí que tiene que quedar muy claro teóricamente, categorialmente, que el neoliberalismo, el capitalismo en general y el neoliberalismo en particular no son solo un modo de organización económico. Si perdemos esto de vista, me parece a mí que no estaremos tocando lo fundamental. El tema que nos ocupa la tarde del día de hoy es que el neoliberalismo se presenta como un modo de vida, como una manera de entender incluso, vean hasta dónde lo vamos a llevar el día de hoy, al ser humano. Es decir, Paul Ricoeur tiene un planteamiento, les pido a los compañeros allá atrás, por favor, si nos apoyan a los compañeros allá atrás, por favor. Así. El profesor Paul Ricoeur tiene un planteamiento donde el centro, dice él, es la concepción de ser humano. Es decir, si nosotros entendemos lo que es el ser humano, de ahí se va a desprender la ética y la política. Es decir, el planteamiento de cómo entendemos la acción humana con su pretensión de bondad, la ética, y cómo entendemos la interacción humana con su pretensión de justicia, que eso sería el fin último de la ética, es fundamentar y justificar el bien, la acción buena. El fin último de la política es fundamentar y justificar la acción justa. Entonces, dice Paul Ricoeur, si nosotros entendemos cuál es el planteamiento, la estructura de sentido de lo que es ser humano, entonces entenderemos las consecuencias que se siguen de esa concepción de ser humano en el ámbito de la ética, lo normativo, y en el ámbito de la política, la orientación de voluntades. El día de hoy le he pedido, después de un diálogo y de una coincidencia que hemos tenido con el maestro Alejandro Bucabel Ruiz, que nos comparta algunas reflexiones que me gustaría que reaccionáramos ante ellas. El planteamiento que él trae es básico, me parece a mí. El neoliberalismo, con la crítica desde la decolonialidad, no se restringe, no se reduce a una crítica a la economía política, sino es mucho más amplia, es decir, a una forma de vida, a las estructuras de sentido, incluso, van a ver por lo que se va a plantear aquí, incluso en el qué comemos y cómo lo comemos. Vean hasta dónde nos vamos. Hay un texto de un profesor de la UNAM, muy interesante el texto, que se llama Somos lo que comemos. Ahora van a ver ustedes la reacción de cómo, del planteamiento ético crítico que hizo el profesor Mario Rojas, que me parece a mí muy radical en el sentido que fue a la raíz del planteamiento, es decir, el neoliberalismo, el capitalismo en su versión neoliberal, es un sistema intrínsecamente injusto, compañeros, intrínsecamente injusto, porque la condición de posibilidad para la reproducción, justificación y fundamentación de ese sistema es la explotación del hombre por el hombre. Ahora vamos a ver cómo son las consecuencias, cuál es toda esa atmósfera que incluso hace que nosotros disfrutemos en el comer, en el relacionarnos, sin darnos cuenta, nos comemos la visión, literalmente, la visión de ser humano, la visión de cultura y la visión de la relación con el entorno. Bueno, Alex, te damos la bienvenida. Esperemos tu provocación, lo veo yo como es una provocación para quitar el foco no nada más en lo económico y ampliar el horizonte de comprensión y de la crítica desde el planteamiento decolonial a un sistema que diremos nosotros ahorita hegemónico vigente. Adelante, por favor. Muchas gracias.
Si te presentas también un poquito quién eres, bueno, que nos digas que eres un periodista, un traductor, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá y escucharme a mí, a mi humilde aportación, porque pues tienen personas que son increíbles, ¿no? Muchas gracias, señora. Yo soy también una persona que está anotado a todos los cursos y los sigo. De hecho, es interesante cómo yo llegué acá porque llevo un mes en la Ciudad de México y estaba viviendo en Chiapas, en San Cristóbal. Y de repente me pongo a buscar en internet y veo un curso que dio sobre Walter Benjamin y la metafísica de la juventud, que me pareció excelente, ¿no? Y de ahí surgió mi iniciativa de contactar al señor, al profesor. Y pues hoy tengo el privilegio de estar acá y compartir lo poco que sé, o ojalá pueda provocar un poco, ¿no? Desde mi visión exterior, porque para decirlo, mi nombre es Alejandro Bucabey, presentarme breve. Yo soy acapulqueño, aunque muchos no lo piensen. Afuera me dijo, tú no eres acapulqueño. Digo, sí soy acapulqueño. Nací en Acapulco y me considero también acapulqueño, aparte de citoyen du monde, ciudadano del mundo, porque he tenido el privilegio, acabo de cumplir 34 años, he tenido el privilegio de poder viajar por el mundo a 87 países en 4 continentes y vivir en 16 países, ¿no? Y pues me he nutrido de la cultura, de los diferentes idiomas, de diferentes percepciones, y yo creo mucho en la interdisciplinaridad, que es decir que mi enfoque va a ser a la acapulqueña, porque de niño me gustaba mucho el portero Jorge Campos. Y yo en este círculo célebre me veo como el menos experto y al mismo tiempo el pájaro colorido, no sé si se dice así en español, ¿no? Porque voy a dar puntos, ¿no? Introducción, y espero que lo haga en una manera simple, tal vez no muy académica. Voy a usar ciertos términos que los puedo explicar, también la etimología, que me encantan las etimologías. Y pues sí, estudié en la universidad, en Austria sobre todo, crecí entre México, los primeros 5 años en México, después un poco Francia, Suiza, y después en Austria, no tanto en Viena, más bien en Innsbruck, no sé si conocen, es el centro de los Alpes en Europa. No, pero me refiero por lo menos de más o menos ubicar, ¿no? Porque cuando le digo a alguien a veces Austria, dicen, Australia, y pues para comentar biográficamente también, porque todo esto tiene que ver conmigo mismo, con mi proceso, no como académico, maestro solo, sino también como persona, porque yo lo veo muy personal. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en Acapulco, un acapulqueño en los 80s, a finales de los 80s, nací en el 84, recibiendo una educación típica de guerrero, muy conservadora, muy pobre, escasez, y que de repente mi nuevo padrastro, que era suizo-alemán, nos dice, nos vamos a ir a Austria. Y yo a los 6 años, ¿Austria? ¿Es Australia? Y pues pensé que cuando iba a llegar a Austria me iba a encontrar los cangurús, aborígenes, Ayers Rock, etcétera, ¿no? Y pues llegué a menos 20 grados en el invierno y pues fue un poco un shock cultural, ¿no? Y pues mi especialidad académicamente, después yo estudié licenciatura en Ciencias Políticas e Historia en Innsbruck, una maestría en Brujas, en Relaciones Internacionales. Por eso les digo muchas cosas, no solo me quedé como unidimensional o en una disciplina. Una maestría en Periodismo de Viajes en Barcelona, una maestría en Austria en Historia Contemporánea, y estoy a finalizar el doctorado interdisciplinario entre Filosofía, Historia Contemporánea y Estudios de Migración en Austria, ¿no? Por eso me regreso en noviembre a Austria, un mes más o menos. Ya para más ya empezar, disculpen, pero pienso que es interesante también conocer un poco la trayectoria o la biografía, ¿no? Y pues yo llegando a Austria no hablaba nada de alemán. En Austria se habla el alemán, ¿ok? Bueno, y de hecho, también para que sea algo interactivo, me gustaría hacerles un chiste, porque la gente piensa que Hitler es alemán y Mozart perdón, al revés, que Mozart es alemán y que Hitler, no importa, perdón, que Beethoven, ya me sé el chiste, que Beethoven, Ludwig van Beethoven, es austriaco y Hitler es alemán. Y muchos amigos míos austriacos bromean porque dicen, no, qué bueno que es así, porque la gente piensa que es así. Pero realmente, pues Adolfo Hitler es de Austria y Beethoven solo vivió como 20, 30 años de su vida en Viena porque su gran ídolo era Mozart, pero es alemán. Entonces yo en Austria, de joven, migrante, madre mexicana, padre suizo, no hablo alemán, me acuerdo que iba a la escuela, me apuntaban, debo ir al baño, porque no sabía decir nada, ¿no? Y
pues sufrí el primer racismo, la discriminación. En esa época, como saben históricamente, que tiene que ver con esto también, el Wirtschaftswunder en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, el 45, más o menos en 50, 56, la posguerra está el Wirtschaftswunder, el milagro de economía en Alemania o Europa Central, ¿no? Y vinieron mucha gente, trabajadores, migrantes, Gastarbeiter en alemán, el alemán es hermoso porque las palabras las puedes juntar, ¿no? Arbeiter es trabajador, Gast es huésped, pero realmente no eran bienvenidos como huéspedes, ¿no? Al contrario. De hecho, hay una frase muy famosa de Max Frisch, un escritor suizo, que decía, vinieron como trabajadores, ¿te la sabes? Y eran humanos y se tuvieron que regresar y nunca los vieron como humanos a esas personas, ¿no? Y entonces la gente, sobre todo los niños, que muchas veces pues repetimos el condicionamiento social que tenemos de los papás, a mí me veían como un turco o como un yugoslavo, no conocían México o otro lado, y eso que tenemos el emperador Maximiliano, que era de Austria, que estuvo en México 4 años, de 63 a 67. Bueno, hay teorías que se fue a Guatemala de hippie, ¿no? He leído como historiador, como también que Zapata y los hermanos Zapata eran relacionados a Porfirio Díaz en París y todo eso. No conocían. Y de hecho hasta hay un parque acuático en Austria que se llama Acapulco. Así que Acapulco es conocido, pero los chicos a mí me comparaban como un turco yugoslavo. Y yo pues decía, vale, pues soy tu turco, ¿no? Y el turco en Austria y en Alemania es muy similar. En Francia es diferente por el proceso de colonización que vamos a ver. En Austria y en Alemania, pues el turco en Europa en general siempre ha sido como el otro. Exacto, muy actual. Donald Trump, todos los mexicanos somos violadores, yo también no lo sabía, y de repente me encuentro así, sí, no nos quieren. Y pues a los turcos y a los árabes, aunque seas árabe, le dicen turco. Es lo otro. Y de hecho, pues Edward Said ha escrito Orientalism, ¿no? Donde deconstruye esos mitos que creamos, ¿no? Porque también se dice que los turcos estuvieron 2 veces en Viena, ¿no? 1587, 1670 por ahí, la conquista de Viena, ¿no? Y yo en mi tesis de disertación de doctorado estuve analizando los discursos y las narrativas oficiales de Austria. También los libros educativos, los libros en las escuelas, de texto, perdón, gracias. Ahí ven que a veces me falta un poco vocabulario. Los libros de texto, porque las aportaciones de esa gente que vino desde 60 años y que muchas veces ya están como en Estados Unidos, segunda, tercera, cuarta generación de exiliados o gente que ya se siente más bien austriaca o las dos cosas y tiene las dobles nacionalidades, que están excluidos de la memoria. No se les menciona en ninguna parte, no hay un museo. Y eso que han aportado mucho, como se ha estudiado que los mexicanos, sobre todo los de Chicago, para Chicago han aportado mucho también en términos de impuestos, cultura. La comida más vendida en una Super Bowl o en Estados Unidos es comida mexicana, es guacamole, ¿no? Todo eso, cómo influye la cultura o cómo influye la gente que va en un país. Y fue pues interesante porque yo entonces me identifiqué como un otro, me decían, eres un mono, Hay mucho racismo todavía ya, ¿no? Lo notamos hoy en día, no sé si se escucharon hace como 2 semanas en Leipzig, en el este de Alemania, Pegida, que son partidos radicales de derecha, neonazis, que están en contra de todo lo que sea migrante, todo lo que sea diferente al cliché, al estereotipo típico del alemán, ¿no? Que no es güero, que un poco... conocemos esas ideas, ¿no? Y entonces hubo manifestaciones, hubo hasta muertos y pues ha habido muchos casos de esos, ¿no? En Alemania. Y pues también surgen esas, porque también hay teóricos que como Samuel P. Huntington, que estaba un poco con Clash of Civilizations con México, Estados Unidos, y hace unos años había un personaje que se llama Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin decía que todo lo musulmán es inferior, ¿no? Y en Austria hasta hubo, y como lo menciono, hay un resurgimiento de la derecha, no solo hay antisemitismo, racismo, xenofobia, anticiganismo, es la discriminación de los Roma y Sinti. Los Roma y Sinti son lo que, entre comillas, conocemos como los gitanos, que surgen de Europa del Este, que vienen cada vez más por razones económicas, y pues más racismo, ¿no? En Austria, por ejemplo, también tenemos desde unos meses un vicecanciller, tenemos un sistema parlamentario, no es presidencial como en México, quiere decir que el número 1 es como en Alemania, el canciller y vicecanciller, es un neonazi reconocido, Heinz Christian Strache,
no sé si han escuchado. Es algo similar como en los 90 era Jörg Haider. Okay, después puedo apuntar los nombres si les interesa. Y bueno, sabemos que en la selección estaba Front National, en Le Pen en Francia, Geert Wilders en Holanda, Vlaams Belang en Bélgica, Viktor Orbán con la Fidesz, con el partido Fidesz en Hungría. Surge, ¿no? Cada vez es más peligroso en ese sentido. Y pues yo en ese ambiente pues siempre me estuve cuestionando, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy mexicano? Cuando voy a México en vacaciones me dicen, tú no eres mexicano. Le pago al taxista en Acapulco, lléveme acá y dice, ¿dónde eres? Y yo, o ¿dónde aprendiste a hablar español? Y digo, no soy mexicano, ¿no? Y en Francia a veces no pertenezco, en Austria tampoco, a veces sí. Entonces mi pregunta siempre era la identidad, ¿quién soy? Y pues pensando en ejemplos, y eso también es parte de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Es esa identidad, nacionalismo, porque como saben, después de la caída del muro de Berlín 89, 90, 91 en el Europa del Este, que eran los países del Pacto de Varsovia, resurge el nacionalismo, que se concentra en la etnia. Ah, ¿tú eres 100% eslovaco? ¿Sí o no? ¿Tú eres 100% polaco, húngaro? Como lo pasa con Víctor Orbán, las políticas racistas de él, ¿no? Entonces también el problema de los gitanos, porque ellos vinieron aparentemente hace 500 años de la India, tienen color, o son de color, de pigmentación más oscura y pues sufren el racismo, ¿no? De hecho es muy interesante porque leí hace poco un caso de una gitana en Rumania que tuvo una hija rubia y otra vez nuestros clichés, eso no encaja. ¿Cómo puede ser una rumana tener una hija rubia? Hasta que revisaron el ADN y sí era su hija y se la habían quitado, ¿no? Como Trump lo hizo hace poco, ¿no? Entonces, esos temas pues a mí me impactaron, ¿no? Entonces, yo lo titulé esto con descolonizar pensamientos interdisciplinarios. Yo no sabía que iba a ser parte del neoliberalismo, pero finalmente lo es, ¿no? Una breve introducción. Les decía que si hay preguntas o algo, por favor, hay que hacerlo interactivo. No los quiero aburrir, si los aburro, me dicen. Los dos ejemplos que tomé porque decía que quién soy, dónde pertenezco, cuáles son mis role models, cómo quiero ser, ¿no? Construir mi vida, como decía Johann Wolfgang Goethe, deine Lebenspyramide, dein Lebensbaum, tu árbol de la vida, otra vez el alemán. Eran Bob Marley y Barack Obama. ¿Ok? Claro, mucho que criticar, muchas cosas buenas, malas, como todos. Yo me preguntaba, Bob Marley, me acuerdo, leyendo sobre él, su padre era inglés, su madre era de Jamaica. Él tenía problemas que no era aceptado por los negros ni por los blancos, por decirlos así en ese término algo racista, ¿no? Igual Barack Obama. ¿De dónde viene el padre de Barack Obama? ¿Pero de dónde? De Kenia, ok, muy bien, cerca de Nairobi. ¿Y la madre? Sí, bueno, ahí incluso los términos, usted dice americana, ¿por qué entonces para usted la norma de americana es ser blanca? Usted lo reproduce, usted lo dijo, ¿no? Y muchas veces que decimos América, eso también me molesta, porque América no es América, ¿no? ¿Cómo? Es gringa. Bueno, también eso es un poco peyorativo. Yo también a veces digo Gringolandia y todo, ¿no? Pero no es lo mejor. Entonces, Barack Obama también, si lee su Dreams of My Father, Sueños de mi padre, él ahí también se pregunta y dice, ¿dónde pertenezco? Los afros no me aceptan, los white tampoco, yo soy algo entre los dos. Y así me veo yo mismo, ¿no? Yo soy un puente intercultural, también por los idiomas que hablo. ¿Dónde me siento yo en casa? Yo creo que eso también lo deberíamos modificar, de decir, la gente después me dice, ¿dónde naciste? En México. Entonces tú eres mexicano. Entonces yo digo, mi hermana nació en Francia, entonces ella sí es francesa. Mi padre nació en Marruecos, pero es francés, por decir 100%, pero porque su papá, mi abuelo, era soldado y estuvo en Alemania, tuvo un hijo, la ocupación, en Indochina, en Marruecos, etcétera, ¿no? La guerra de Argelia. Entonces, ¿de dónde somos, no? Para un judío, si tu madre no es judía, no eres judío. Entonces, yo me preguntaba. Y pues, finalmente, todo esto me lleva a que la norma en este sistema capitalista, neoliberal, la norma, ¿cuál es la norma? Me gustaría preguntarles para ustedes. ¿Quién sería el Übermensch, el sobrehumano? Después los humanos y después los Untermensch, ¿no? Esas clasificaciones de jerarquía, los humanos de hasta abajo. Porque sí hay una jerarquía, ¿no? Las mujeres aún ganan menos que el hombre en el siglo XXI. Y no nos debemos ir a África, como se dice África. Cuando mis alumnos me dicen, yo quiero ir a la India, a China y a África. Le digo, ¿por qué dicen África? África es más diverso que las Américas.
y es mi continente favorito, he visitado 15 países en África. Entonces, ¿cuál es la norma en nuestro sistema? Ok, dinero, pero así de categorías, capitalista. Yo me refiero más bien, ¿quién tiene más ventajas en un sistema, incluso en México? ¿Un hombre moreno o un hombre blanco? Ok. Ok, un hombre blanco, ¿qué más? Alto, ¿qué más? ¿Qué decir que discriminamos a los chaparros, entre comillas? ¿No? Lo hago muy popular para que pues esté bien, ¿no? O apellido español, exacto, ¿no? Un apellido Bucabey suena mejor tal vez que Suárez o que no sé qué, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Cómo? Ok, la ropa, muy bien, que decir que yo ya estoy hasta abajo. Soy un proletariat, lo soy. Aunque he viajado, no significa que sea de alta clase. Ok, que haya estudiado en el ISTAM, porque el extranjero, o en el extranjero, pero más en Estados Unidos que en Europa. ¿Qué más? Sexualidad, debe ser heterosexual, homosexual no, eres disculpen la palabra, un puto, un mayate, un no sé qué, ¿no? Se dice, lo escucho diario, la violencia verbal, la violencia estructural. ¿Qué más? ¿Qué religión? No, en México tal vez, pero a nivel global o a nivel occidental, protestante. En Estados Unidos, protestante. ¿Qué más? ¿Cómo debe escribir? Hasta en esos detalles, ¿derecha o izquierda? Derecha, porque si no es la mano del diablo. Sí, así discriminaban a mi primo. Son detalles, ahí se manifiesta también. ¿Qué más? ¿Qué debe comer? ¿Qué debe comer? Carne, muy bien. Les digo un ejemplo personal. Yo desde que recuerdo soy vegetariano y desde hace 8 años soy vegano. Desde que recuerdo soy vegetariano porque me acuerdo que mis papás me obligaban a comer todo lo que está en la mesa, hasta los 6 años, porque yo decía, no como. Tenía ese espíritu rebelde. Y después me quedaba dormido, hasta escondía la carne en el suelo, se enteraron, me castigaron y todo eso, ¿no? Y entonces, comer carne. Y ahora que desde un año vivo en México, estuve casi 8 meses viviendo en Argentina, y allá la carne, por supuesto, ¿no? Tenemos ese cliché, pero de hecho encontré más veganos allá que en México o que en Europa más o menos, depende de dónde. Y el presidente de la Asociación Vegetariana, que organizamos algunas charlas, etcétera, él me decía que su hijo sufre de veganofobia. Existe ese término ya. Quiere decir que nos discriminan por la alimentación. ¿Cuántas veces, sean sinceros, la honestidad ayuda, cuántas veces no han dicho a un vegetariano, un vegano, ay, come el pasto, o a ver, le comes la comida al animal? Y vamos a hablar también, entre comillas, de la animalidad. ¿Qué es la animalidad? Porque tiene que ver mucho con nuestro dualismo, nuestro paradigma humano, animalidad, bárbaro, civilizado, ¿no? Entonces, y la carne también, hay una psicóloga famosa, Melanie Joy, amiga mía, que es conferencista internacional y da charlas también sobre ese tema. Estudió en Harvard y escribió un libro que se llama The Psychology of Meat, la psicología de la carne. Y ella argumenta que muchas veces eres excluidos y hasta vienen esos argumentos pseudo argumentos que dicen, si no comes carne eres débil. Yo no soy débil, reto a cualquiera en este cuarto a hacer conmigo 300 lagartijas. Y van a decir, no come carne, está malnutrido, no, 100% sano, corro el maratón, el triatlón, lo corro, ¿no? Entonces, eso es, aparte, muchas gracias señora, aparte a lo que también voy, que va con esto, vamos entrando, paciencia please, es también que muchas veces cuando yo he observado, no sé si es una regla, no tengo estudios en eso, pero cuando te sales de la norma, empiezas a cuestionar y te informas más, por también canales más críticos tal vez. Quiere decir, yo incluso reto también a todos ustedes a decirme, por ejemplo, de dónde se consigue la vitamina B12, el calcio, etcétera, etcétera. Porque mucha gente, y eso lo veo yo como proyecto neocolonial, o más bien proyecto colonial, postcolonial, la alimentación. ¿De dónde viene la alimentación? En nuestra cultura, a mí, aunque recibí todo el posible amor de mis papás, no se me enseñó la alimentación. Y en casi ninguna de la escuela. Voy a los hospitales, a la escuela, veo chatarra, basura, fast food, ¿no? Exacto. Y de hecho Rius, que lo conocí, que ahorita hay una exposición muy buena donde hablamos sobre viajes y literatura este domingo en el Museo Estanquillo, escribió un libro muy bueno, ¿no? La cochinada o chatarra que comemos los mexicanos.
Sí. Sí. Bueno, y entonces, siendo vegano o siendo homosexual o algo, cuestionas y ves también del otro lado, porque yo también, a veces ahorita en Chiapas que estuve de maestro me preguntaban los alumnos, son muy homófobos, ¿no? Yo no soy homosexual, pero al mismo tiempo les decía, ¿cómo podemos juzgar algo que no conocemos? Y una vez estuve con un chamán y él hasta decía de las experiencias de la vida, ¿no? Me decía, todos los que están, como dice acá el Gustav Jung, todo lo que resiste persiste, ¿no? Todos los que están que dicen, estos gays y estos, tienen un homosexual reprimido, porque tal vez no se lo permiten, ¿sí? ¿Por qué debes ver en el otro por qué te molesta? Deja ser, ¿no? Diversidad, y de hecho es triste que solo en México se acepta eso. En parte en Guerrero te crucifican, no sé qué te hacen, ¿no? Entonces, en Rusia ahora, ¿ok? Entonces, todo eso del veganismo, yo de niño, entonces yo me imaginaba el animal muerto y decía, ¿yo voy a comer un animal muerto? ¿Qué congruente soy si digo que los quiero, pero me los como? Y entonces después aquí noto en México, a veces en Acapulco que digo soy vegano, dicen, ¿qué es eso? Bueno, deme algo vegetariano, me adapto. Y dicen, ¿quiere pescado? ¿Quiere pollo? No sé qué. Y digo, no es así, señora, le explico, ¿no? Que el veganismo es algo que no consumes ni en la ropa, ni en circo, ni zoológico, ni en la comida, nada de origen animal. Que es ni mantequilla, ni queso, ni huevo escondido, ni miel, ni no sé qué, porque estás, playeras de algodón, bueno, eso es sí, un tema de debate. Porque estás en teoría como en contra de la explotación del animal, ¿ok? Entonces, siendo niño yo veía al animal y veo a la gente y dice, yo amo los animales. Y en nuestro contexto social, nuestro condicionamiento social, maestros, los padres, todo lo que nos mete la sociedad, se refieren al perro y al gato. Tenemos como categorías en nuestra mente donde diferenciamos. Este animal vale vivir, este animal me lo como, ¿no? Porque si alguien tiene un perro en este cuarto, ¿quién? Si te digo, quiero invitar a profesor Juan Manuel a mi casa a una parrillada y me gustaría comerme tu perro, te pago. Me dices, estás mal, ¿no? Sí, ok. Pero si yo estuve en Corea del Norte, en China, y ahí hay un festival que muchas veces la gente occidental critica con sus criterios, con sus valores, porque piensa que es inferior, que es bárbaro. La palabra bárbara, pues sabemos, ¿no? De los griegos, lo que no se entiende. Y entonces me dieron a probar y yo dije, soy vegano, pero voy a probar. ¿Cómo puedo criticar algo? Entonces lo probé. También he probado cocodrilo, de todo, ¿no? En Sudáfrica. Y la gente dice, hasta hay protestas de Amnistía, de Greenpeace, contra el consumo de perro, ¿no? Allá. Y entonces, si yo les digo a ustedes eso, pues ustedes van a decir, están mal, son bárbaros. Pero si un hindú, imagínense un hindú viene a México y dice, ustedes comen la vaca, la res, están mal, ¿no? Y yo creo que en todas las áreas hay que salirnos de esa idea en donde queremos encajar nuestra realidad, ¿no? Porque tenemos, según nuestra educación, es así. Se debe comer carne si no eres gay, si no eres débil. Se debe comer perro y gato no, porque eso no se toca, es un tabú, ¿no? Como otros, la religión, la sexualidad, etcétera, ¿no? Y entonces, mi punto con esto, y ya vamos, de hecho, quería dejarlo de la antrozoología hasta el final, era de que, ¿cómo pensamos la animalidad? Si a ustedes les pregunto, ¿qué es la animalidad? ¿Qué es ser un animal? Jacques Derrida, filósofo famoso, me imagino que lo conocen, como Michel Foucault, han escrito sobre ese tema. No es un tema que yo digo muy exóticamente, voy a inventarme algo, ¿ok? De hecho, esta disciplina surge de los 70s en el mundo anglosajón, la norma. Peter Singer, un famoso filósofo que escribió mucho sobre ética práctica, etcétera, de Australia, austriaco judío, emigrado y es hoy en día profesor en Princeton, escribió Animal Liberation, liberación del animal. Y no solo se refiere al mundo activista de liberar animales por razones éticas, dolor, etcétera, sino liberar al animal de los conceptos que tenemos. Y si lo analizamos interdisciplinariamente nos vamos a dar cuenta, como voy a dar algunos ejemplos en el momento que viene. Pero primero la pregunta para ustedes, ¿qué es animalidad? ¿Qué es ser animal? Ser vivo, respirar. ¿El humano no lo hace? Entonces igual.
Ok, sí, somos animales, pero al mismo tiempo existe un término también discriminatorio que es el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El especicismo. Tal vez nunca has escuchado eso, has escuchado racismo, discriminación, especicismo. Nosotros nos ponemos hasta arriba y discriminamos al resto de la creación por tomar un término religioso, ¿no? ¿Sí? Nosotros estamos siempre considerando que el animal no tiene conciencia de existencia, Ok, a diferencia del ser humano, sí, pero es una suposición. sí, ok. ¿Qué más? Ok. ¿Podemos comprobar científicamente que el humano tiene alma? Ah, entonces no es un argumento válido, ¿no? Nihil addendum, como decían los romanos, nihil addendum. Entonces, ¿qué más? No tienen alma. ¿Que vamos al cielo? No lo podemos comprobar, ¿eh? También si decepciono a alguien. Quien quiera hablar tiene que usar el Ah, micrófono ok. para que se escuche en la grabación, por favor. Que no tiene raciocinio, ¿no? ¿Cómo? Que no tiene raciocinio. Razonamiento, ok. ¿El humano actúa con razón? ¿Siempre? La mayoría, ¿Actualmente? La mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, yo creo que es De algo a acuerdo. posteriori que crea un razonamiento, porque lo dudo, ¿no? Aunque se autodenominó Homo sapiens. Tal vez sabes en latín lo que significa Homo sapiens. Homo humano sapiens sapere, el saber, el que sabe. Mientras Albert Einstein y otras personas han dicho que no podemos vivir una semana sin las abejas. Las abejas son más importantes que el humano. En China, en grandes partes, ya desaparecieron por el calentamiento global, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros nos tomamos tan importante, desaparecemos cada año más de 300 especies. Pero somos, ¿y qué tal si desaparecemos nosotros? A todos les va mejor, van hasta celebrar la creación, ¿no? Porque la bomba atómica, calentamiento global, deforestación, la escasez del agua, etcétera, ¿no? Todo se va a privatizar, tal vez el oxígeno en unos años, ¿no? Como lo está haciendo con el agua, con otros bienes naturales, ¿no? ¿Quería decir algo? Bueno, la diferencia entre animal y ser humano es que los animales se adaptan al medio ambiente, a la naturaleza, y el hombre la modifica. Ok, pudiera ser interesante. También pudiéramos debatir acerca de eso. Porque te digo un ejemplo concreto. En el zoológico de Berlín fui a ver a los chimpancés. Y me sorprendió porque de hecho hasta hay un artículo sobre eso. Cada noche, cada tarde que cerraban el zoológico, ahí hasta me refiero a Michel de Montaigne, cuando él escribe en los ensayos, cuando está jugando con el gato, estará jugando el gato tal vez conmigo, no tal vez yo con el gato, ¿no? Muy interesante los ensayos de filósofo francés Michel de Montaigne. En el zoológico lo que sucedió es que cada vez que cerraban el zoológico, y lo observé yo mismo, tengo fotos, los chimpancés agarraban piedras, palos y las acumulaban. Y en la mañana próxima que la gente venía se las tiraban. Entonces digo, no modifican, yo creo que intentan de modificar, no se adaptan, porque como que tienen un disgusto de estar ahí. Y eso no fue una vez única, ¿no? Eso es un ejemplo tal vez algo chistoso, pero se veía cómo acumulaban sus piedras, sus palos y no se lo tiraban a cualquiera. Y ya el otro día que venía la gente, empezaban. Y también hay animales que han sido transportados, uso el animal, ahorita vamos a ver que es un término absurdo, el término animal, que los llevaban al matadero y se han escapado. Y uno dice, ¿por qué? ¿Instinto o qué huelen? Tal vez el miedo, porque estamos seguros, estamos creo de acuerdo todos, que sienten, ¿no? Si yo pateo a un perro o una vaca, le duele, ¿no? Porque unos dicen que no, que es solo el humano que se refleja en la animalidad y dice, les duele, ¿no? Cuando los humanizamos a los animales, ¿no? Entonces, vimos, sí, quería decir algo. Un micrófono, por favor. Micrófono. Quería decir algo. Okay. Micrófono, espere. Va a hablar el Lo que señor. pasa es que yo quiero decir algo. Sí, el que está diciendo. Bueno, mi comentario es de que todos los animales tratan de escapar de nosotros. Y sí, nosotros somos los animales extremos, que nos creemos arriba de todo. Todas las religiones hablan de él y simplemente somos, ya poniéndolo en claro, un virus en la Tierra. ¿Quería decir algo el señor? No sé si alguno ya lo comentó, pero yo creo que es fundamental
que el animal no se comunica a través de palabras. Tiene otras formas de comunicarse, indiscutiblemente, pero no elabora las palabras como lo hace el ser humano. No representa las ideas y luego las traduce en palabras y enseguida con fonemas las exterioriza. Ok, pero entonces ahí discriminamos nosotros esa forma de comunicación porque creemos que la nuestra antropocéntrica es más inteligente que la de las hormigas. Tal vez la de las hormigas no lo comprendemos, es más inteligente. Sí, no, pero para argumentar, porque si estamos en la condición humana, no nos podemos meter en la piel de una hormiga, en la piel de una vaca. ¿Cómo podemos saber qué es mejor? No puedes comparar manzanas con peras. Tal vez ahí es donde va la ciencia, que tal vez después ya ni debamos comunicar, es todo en telepatía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir? No hay, y hay muchos argumentos, ya escuchamos, que tiene alma, que se puede comunicar. Hay argumentos que dicen que la sexualidad, Jed Diamond, el biólogo de University of California, escribió un libro que se llama ¿Por qué la sexualidad humana hizo que el humano se desarrolle más, que sea lo que somos, ¿no? Y pues él argumenta ahí que nuestra sexualidad es totalmente diferente a la de las otras especies, ¿no? Y pues lo es. La mantarraya se come a la pareja después de copular, por ejemplo, ¿no? Hay una diversidad interesantísima. Pero ahí también está el argumento que dice, por ejemplo, la única especie que siente placer en la sexualidad es el humano. Y después yo digo, y los chimpancés y los bonobos que hasta se masturban, porque también eso se ha puesto como una distinción entre el animal y el humano, ¿no? Para crear esa dicotomía, esa diferencia y justificar, legitimizar el status quo, que se dice, el animal no se masturba, no es cierto, hay especies que se masturban. Jugar, homo ludens, Johan Huizinga, un filósofo holandés, decía que esta era una parte de la distinción del humano que juega, que experimenta. También muchos primatos, gorilas, orangután, etcétera, lo hacen y está científicamente, según nuestro criterio de la ciencia occidental, comprobado, ¿no? Lo del alma no lo podemos comprobar. Después hay teorías absurdas que dicen que hay un cielo, algo teológico, un cielo, ahí va el humano y después hay como un subcielo y ahí van los animales que queremos, quiere decir el perro que se murió. En Estados Unidos las mascotas que se llama The Rainbow Bridge, el puente del arco iris. Y que ahí van, ¿no? Y están como en un subcielo y tú en la otra vida los puedes visitar, etcétera. Y yo me pregunto, todos los animales que te has comido en tu vida, toda esa violencia, ¿dónde están? Ellos desaparecen. Es otra vez una paralela a lo que excluimos para sentirnos mejor tal vez. Porque ya un poeta en el siglo XIX argentino, ahorita no me acuerdo el nombre, que escribió el poema El Matadero, hablaba de eso, ¿no? ¿Por qué nosotros no matamos nuestra propia carne? ¿Por qué la carne le ponemos, por ejemplo, happy chicken, el pollo feliz, o el puerquito que lo van a cocer, como que si se va a divertir? Le cambiamos la forma tal vez para sentirnos mejor, porque sabemos que es violencia. No sé si alguien de ustedes ha visto videos de mataderos donde los matan. Creo que todos están de acuerdo que cuando a veces a la vaca la descuartizan y está todavía viva y consciente, creo que sufre, ¿no? Los ruidos que hace. Y todo eso incluso está comprobado también que los tóxicos, etcétera, nosotros los consumimos, ¿no? Y de hecho, hasta, no estoy 100% de acuerdo, no soy especialista en eso, pero hasta de hecho existen estudios que vinculan la violencia que se hace al animal con la del humano, que dicen que asesinos, personas que han matado, etcétera, en la juventud han experimentado con violencia contra el animal, maltrato animal, etcétera, ¿no? Entonces, esas categorías que creamos se me hacen absurdas, porque finalmente podemos comprobar muy poco, ¿no? El estudio interdisciplinario de la antrozoología, que no se trata de los animales que te encuentras el sábado en la noche en el antro, no viene de esa la etimología, sino de los Human Animal Studies, los estudios relacionados entre humanos y animales. ¿Por qué llamamos animalidad? ¿Por qué? Era la pregunta. ¿Por qué decimos animal? Jacques Derrida tiene un libro titulado Animal. ¿Sí? Es un concepto discriminatorio. Ok, ¿de acuerdo? Ok, pero es absurdo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Tenemos el humano, el Homo sapiens, incluyendo la diversidad humana, que decían antes que eran razas, hoy dicen etnias, etcétera, y tenemos a la animalidad, a los animales. Nosotros decimos que somos distintos, tenemos alma, vamos al cielo y todo eso, ¿no? Tenemos Dios, tal vez ellos tienen un gorila como Dios, no sé. Y entonces en la animalidad tenemos desde la hormiga,
cucaracha, vaca, chimpancé, tenemos todo. ¿Un chimpancé tiene más en común con nosotros o con un, ¿qué tomamos? Con un pez. Ok, entonces es absurdo. Mezclamos todo el resto de la creación en un término animal. Sí es absurdo, ¿no? Un gorila es tan distinto que un león. Y está científicamente comprobado, biológicamente comprobado, que tiene más en común con el humano. Pero lo ponemos en esa categoría. Ok, y después, yo argumento que según nuestra cultura, si naciste, creciste, si hubieras crecido hace 2500 años con Platón, Sócrates, Plutarco, Diógenes, Xenofante, bla, 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 hace 2500 años tal vez hubieras creído en el panteón olímpico, la mitología, Zeus, Apolo, no sé qué, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Hubieras nacido tal vez en un país musulmano, tal vez serías musulmán, probablemente chiita, sunita, lo que sea, ¿no? Tal vez Muslim Brotherhood, quién sabe. Nacimos acá, tenemos esta programación, no digo que sea mal, no critico y respeto cualquier fe, pero simplemente darnos cuenta que como con la religión, también con la alimentación y cómo vemos la naturaleza, lo que percibimos como naturaleza, la animalidad, cómo lo vemos, ¿ok? Entonces, nosotros normalmente nos creamos categorías, decimos, estos son los animales que merecen nuestro amor, ¿sí o no? ¿Cuál sería nuestra cultura? El perro y el gato, ¿no? Por ejemplo. Tal vez un hámster. He visto muy poca gente y tengo amigos que tienen como mascota un puerco, un cerdo, no sé cómo se dice acá, un cuche en Acapulco, sí, que lo rescataron, ¿no? Etcétera. Después tenemos animales que comemos. Por ejemplo, si yo te digo, te voy a invitar a una torta de cucaracha, ¿se te antoja? No, ok. Pero una torta de cerdo, una torta de pollo, no sé qué, ahí tal vez aceptas mi invitación. Entonces, tenemos una categoría de animales que nosotros desde nuestra visión creamos y decimos, esto se come, esto no, esto merece amor. Quiere decir, y lo podemos comprobar, si aquí tenemos una cucaracha y una abeja, ¿a quién matas primero? ¿Por qué? ¿La cucaracha no tiene el mismo valor de vivir que la abeja? Ah, porque estamos programados en un cierto sentido y lo podemos comprobar a través de películas, cultura popular, los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la abeja se ve, incluso si vamos a las fábulas de Jean de La Fontaine, Esopio, etcétera, las características que les damos a los animales. Por ejemplo, ¿en qué pensamos cuando decimos el perro? ¿Qué características tiene un perro? Fiel, el mejor amigo del humano. Ahora hasta hay una película en el cine. Exacto, va al cielo, ok. ¿Qué atributo, característica tiene un zorro? Astuto, muy bien. Falso tal vez, ¿no? Hay que tener cuidado. Porque incluso hay que analizar todo esto en la lingüística, en el idioma popular. ¿Cómo le decimos a alguien que es un poco así falso? A una chica, eres una zorra, ¿no? Es cierto. ¿Cómo le hemos dicho a los Duartes, todos los que pues lo conocen, ¿no? Ratas. La rata no es rata, pero nosotros tenemos, y hay una excepción, Ratatouille, la película, que pudiéramos analizar películas de Walt Disney, por todos los valores que nos meten, ¿no? Ahorita está cambiando, se están cambiando los paradigmas, pero antes la princesa era la rubia, la mala es la de pelo negro, otra vez la norma, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Quería decir algo, micrófono, por favor. Sí. Solamente yo también soy un defensor de los animales y obviamente entiendo muy bien, por ejemplo, yo tengo un perro que es un labrador y es maravilloso y se comunica muy bien conmigo, se llama Logan, por cierto, y lo que voy es a lo siguiente. Sí, nosotros, como tú dices, tenemos categorías de animales, pero también está en función de la actividad que desempeñemos cada uno. Un veterinario ve en forma distinta a los animales. Tengo un hijo que trabaja en la UNAM y que es un doctor en ciencias y hace investigación, y si tú hablas mal de las ratas, casi te manda al paredón, porque las ratas de laboratorio son extraordinariamente inteligentes. Y similar al humano, por eso también se experimenta. 99% de su cerebro es igual al del ser humano. Exacto. Solo un 1% lo distingue. Y es en función también de lo que estemos desempeñando.
Y en ese sentido también me gustaría decirles que cuando nosotros analizamos a los animales y a los seres humanos, luego decimos que lo que hace el ser humano es superior al del animal. Y recuerdo una frase muy interesante de José Ingenieros, un pensador argentino de hace muchísimos años, que decía que el ser humano es el único ser en la vida capaz de embellecer el instinto. Interesante frase. Sí, adelante. Bueno, quiero participar de lo que he oído hablar, creo que es la distinción del ser humano y el animal. Yo he sabido que somos también animales, pero racionales. Sin embargo, he visto que no, los animales espontáneamente actúan, espontáneamente, no quiere decir que irracionalmente, porque he visto que los animales también tienen su forma de hacer las cosas y de pensar, de construir. Y el ser humano a veces nos pasamos de irracionales y nosotros criticamos a los animales y somos animales a veces más que animales irracionales. Con todo respeto. Pero él se dio cuenta de lo que dijo. Somos más animales que animales. Exacto. Allá está lo peyorativo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres pensantes y lo hacemos con premeditación. Racionalmente hacemos las cosas, generamos la violencia. Y los animales es por comer, por defender el territorio, por todo, como nosotros también. Pero nosotros la diferencia es que nosotros somos, entre comillas, racionales. Y una prueba de discriminación que siempre hacemos es que exactamente lo que dijo usted, joven, porque eres blanco eres más que otro, porque eres no sé qué raza eres más que otro, o porque tienes estudios o porque estudiaste en Harvard o en no sé, eres más que otro. Mentira, mentira. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y en la diversidad está la belleza del ser humano, en todos. Eso creo yo que es la involución del hombre, disculpen que se lo diga, la involución, la discriminación que hace el mismo hombre al saber que una raza es menos que otra por el color. Yo creo que esa es, por favor, corríjanme, idiosincrasia, ¿cómo se diga? Es una irracionalidad del ser humano al saber, ¿sabes qué? Yo me fui a estudiar a Harvard, soy mejor que tú, porque tuve mejores oportunidades. Mentira, todos somos seres humanos y nadie es más que otro, nadie es más que otro. Nosotros nos portamos más que lo que criticamos que a los animales, porque no somos espontáneos, somos premeditadores de lo que vamos a hacer. ¿Sabes qué? Yo soy más que tú porque soy blanca, porque tengo dinero, porque estudié en Harvard y porque tengo esta posición. Entonces yo creo que ese es el meollo del asunto. Quiero pensar que centremos que ubiquemos nuestra raza en que somos seres humanos y que los animales están excluidos de nosotros como irracionales ahí, y que ellos, más bien nosotros estamos encasillados en la irracionalidad por ser seres humanos pensantes. Gracias. Muchas gracias. Sigo. Adelante. Bueno, primero, el antropocentrismo que dijo es que el hombre es el centro del todo. Ese antropocentrismo está implícito ahí. Antro y centro. Hombre. Segundo, debemos de partir siempre de principios para no caer en confusiones, ni en alucines, ni en falacias. Hay un principio. Y en el principio, varón y hembra los creó. Que lo crean o no, esa es otra cosa. Que lo vivan o no, esa es otra cosa. Que se perviertan, porque esa es la verdad, se pervierten y dejan su condición de varón o de mujer. ¿En qué sentido se pervierten? Sexualidad. Ya lo dijiste. No lo veo así. Pero... Que no lo veas, te lo acepto. Que es, como dices, disputable, esa es otra cosa. Pero si tú eres tuerca, no puedes ser tornillo. Y tienes el equipo de tornillo y no de tuerca.
Entonces, algo está mal en ti, pero bueno, eso es otra cosa y que los salen los XY y etcétera. Bueno, ese es otro tema. Si partimos de principios de absolutos, no tendremos jamás duda, porque en un tiempo crearon a los reptiles, a los mamíferos, etcétera, que también somos mamíferos, pero como corona de la creación es el hombre. Y un hombre no es igual que animal, aunque en sus actos, como decía la compañera, ahí es donde superamos en la actitud, en el comportamiento a las quién bestias, superamos? a las bestias, a los animales. ¿Puedo responder algo? ¿Sí? Bueno, lo de la sexualidad, preferencia, eso lo veo totalmente diferente porque yo soy inclusivo en todos los sentidos. Si alguien quiere ser homosexual, lesbiana, lo que sea, ¿por qué me voy a meter yo y a criticar, a juzgar? ¿Quién soy yo? Y eso es lo del antropocentrismo. ¿Quién soy yo para decir yo soy superior a un animal? Los actos, usted dice los actos, ok. Ahí vamos con el punto de la descolonialidad, teoría postcolonial. MCC, Franz Fanon, Leopold Senghor, Nogi Batioko y otros filósofos que decían civilización europea, lo notamos aquí en México con el malinchismo, se quieren europeizar. En Asia, espera, déjame terminar. En Asia hasta usan la sombría para no ponerse moreno porque moreno es inferior, significa que trabajas bajo el sol. Y entonces, todo eso, vemos a la civilización europea, incluso hace poco alguien dijo, la Edad Media. ¿Qué Edad Media en México? En México no hubo de Edad Media. Tenemos el eurocentrismo tan plasmado que ni nos damos cuenta, como dijo la señora, somos más animales que el animal. Ya está implícito, ¿no? Y ahí también, ok, civilización, hemos logrado tener la super celular, smartphone, laptop y no sé qué, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo ha sido construido? Y lo hemos visto con la explotación del continente americano, como veremos la explotación africana. ¿Qué costo está detrás? Y eso es lo que critican esos pensadores también postcoloniales, que eso también es otra vez lo excluido. ¿A qué costo? Costo humano, costo animal, no solo de lo que comes. Imagínate a Aníbal sin elefantes, no hubiera ganado contra Roma. Y hay ejemplos, muchísimos ejemplos históricos. Entonces, civilización, sí. Vimos, el humano es el más peligroso para esto. Más del 85% responsable por el calentamiento global, científicamente comprobado. ¿Sabes de dónde viene? Ganadería. ¿Quiere decir? Sí. Entonces, ganadería. Nuestro consumo, que cada vez la gente mexicana, africana, cuando estuve de intercambio en China, en Sudáfrica, ellos no quieren vivir como están viviendo ahora. Todos quieren tener el nivel de vida como el europeo blanco occidental, no de Bulgaria, Rumania, Hungría, francés, inglés, alemán. Todos quieren ese nivel, también en alimentación, en lo que comen. Más carne, más carne. Antes la carne era un privilegio. Y de hecho los pueblos precolombinos tenían una dieta casi vegetariana vegana. No existía el diabetes, el cáncer de colon, todas esas cosas. No había sobrepeso. ¿No? Hoy en día sí. Quiere decir que también nuestra dieta, y de eso ni somos mexicas, porque nos autodenominamos mexicanos. Imagínate un maya, un celta, tzotzil, tojolabal. Yo soy mexicano, pero entonces yo soy mexica. No soy mexica. Entonces también la alimentación, nuestra dieta, la adoptamos. Se nos fue inculcada la ganadería. El azteca, el tolteca, el olmeca no tenía ganaderías y en masas, que destruyen también Mato Grosso de Sul, Mato Grosso, el Amazonas, con la deforestación y la plantación de soya. Y ahí a veces se le critica al vegano y dicen, pero eso es para ustedes destruyen el planeta. No, es para alimentación del ganado. Necesitas como 25 veces más recursos para un kilo de carne que para una dieta vegetal. Entonces, si todo el planeta que estamos sobrepoblados quieren tener la vida también en alimentación como el típico europeo, no nos alcanzan los recursos. ¿A dónde vamos? Va a estar peor todo esto. Deforestación, escasez de agua, contaminación, deshidrificación, desertificación y todos esos procesos, ¿no? Tengo muchos puntos todavía, apenas estamos empezando. Adelante. Así que breve, por favor. Quiero hacer una moción. Yo propondría, Alex, que concluyeras tú la exposición para que ya teniendo toda la visión completa del tema, vayamos, ya reaccionemos porque si no va a haber muchas preguntas y nos gustaría como tener toda la visión
que ya lo dejaste tú de ir un poco, el tema de la narrativa que se nos propone como un ideal a seguir y hacia allá vamos reproduciendo las cosas, ¿no? Entonces yo propondría que vamos y una vez que ya se concluye eso, reaccionamos a ver qué nos parece el tema. Sí, porque esa no era pregunta. Oficial descolonizar pensamientos interdisciplinarios, una breve introducción a diferentes áreas. Es el tema de la descolonización. Sí. Diferentes áreas, no solo económica, política, Exacto. sino alimentación, cultural, ampliar el pensamiento del horizonte. Es uno de los elementos. Exactamente. También. Decolonización. Sí. Bien, ahorita va a explicar él el planteamiento, pero a ver, el enmarco, mucho cuidado con lo que dije. El tema del capitalismo no es solo únicamente un modo de organización económico. Eso es lo que generalmente cuando nosotros estudiamos capitalismo es lo que todo mundo piensa. Y lo que estamos planteando aquí con esta sesión es que justamente el capitalismo en general y el neoliberalismo en particular se trata de una forma de vida, una forma de entender las relaciones, miren, incluso la relación erótica, la relación económica y la relación religiosa. ¿Se acuerdan cuando yo hice la crítica cómo la religión viene a fundamentar y a justificar y a sacralizar el sistema en su conjunto? Marx por eso va a decir que la crítica al sistema comienza justamente por la crítica a la religión, porque la religión sacraliza el sistema. Si no criticamos el aspecto teológico de la religión, ya no la comimos. El compañero, por ejemplo, dice, es que Dios, creador, hombre y mujer lo creó. Pues justo esa es una narrativa antropocéntrica, es lo que nos está planteando Alejandro. Tenemos que aplicar el sospechómetro a todas las narrativas, no solamente económicas, sino también de la vida erótica, de la vida teológica, de la vida espiritual incluso, porque nos están dando ya una visión de ser humano y esa visión de ser humano, como les dije al principio, fundamenta y justifica una ética, o sea, los actos que consideramos buenos y una política, cómo orientamos las voluntades. Piensen ustedes el modo de producción que ejecutamos en la organización política, por ejemplo. ¿Cuándo se ha cuestionado si lo que te estamos comiendo es realmente lo que necesitamos? O hay unas empresas que ya nos orientan la voluntad y yo entonces tengo que hacer acuerdos de negociación de esos alimentos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mandarlos a la primaria, en los desayunos. ¿Sí ven? Entonces ya vemos aquí la complejidad del tema, pero necesitamos también, justo lo que vino a hacer Alejandro, y me parece a mí muy interesante, muy sugerente, es quitarnos la vista en un solo horizonte y decirnos, miren, esta es la problemática. ¿Y saben qué? La problemática nos la estamos comiendo. Es el asunto. Por ahí va el planteamiento. Por eso yo le pido a Alex que lo dejemos hablar, que termine y ya después viene la reacción de todos nosotros. Gracias. Pues muchas gracias, el profesor me lo explicó muy bien, creo que lo que he tratado de decir mucho mejor. La descolonización en todas las áreas. Pensar, no significa que yo tengo la razón, todo esto lo que yo digo, cuestiónenlo. Yo solo simplemente les quiero regalar como otro idioma, como otra perspectiva, otra mirada para ver la problemática en la que estamos, ¿no? Metafóricamente hablando. Entonces, yo creo que es importante debatir esos temas. Acerca de lo de que hablábamos de la animalidad, no tiene que ver con mi currículum, no sé qué, es un tema que quería mencionar, la animalidad. Lo que también quería decir, estos dos términos que en alemán me gustan mucho, que expliqué por qué me gusta tanto el alemán. Die Welt es el mundo, mit es con, es alrededor. Quiere decir que si este es el mundo, tú aquí estás acá. Si estás acá, este es el mundo, tú estás acá. O el mundo está alrededor de ti. Tú eres parte del mundo, el mundo está afuera de ti. Y hay mucha crítica a las religiones monoteístas, judaísmo, islam, cristianismo, que pues dicen,
Después de esta vida te vas a ir con Jesús, gente que, bueno, es un tema aparte, no quiero cuestionar, que respeto todas las creencias, pero que se van a otra vida, feliz, etcétera, y por eso podemos hacer y legitimizar el status quo, que estamos eliminando la tierra, por decirlo, ¿no? Mientras acá, y acá caben muchos conceptos de pueblos, por ejemplo, precolombinos, Pachamama, la profesora que dio, no me acuerdo el nombre, a principios de este mes, mencionaba que existen otras formas de castigar, o no castigar, Michel Foucault escribe sobre eso, ¿no? No de castigar como lo hacemos nosotros, a la cárcel, no sé qué, sino de ampliar nuestra identidad y decir qué está mal en nosotros, en nuestra sociedad, que hace que alguien tenga que cometer un delito, ¿no? Y no lo castigan. Por ejemplo, si alguien mata a tu hijo, esa persona se encarga de ti. Son otras formas, ¿no? Y acá también otras formas de ver el mundo. Mitwelt. Tú eres responsable del mundo. Lo que pasa con esto no es algo tan lineal, sino son cíclicos, como con los mayas, ¿no? Entonces, lo que tú haces al otro, al prójimo, al animal, a lo que llamamos naturaleza, te lo haces a ti mismo. Estamos en el mismo barco. Nos debemos responsabilizar de este planeta, ¿no? Eso es un poco lo que explican esas dos palabras, Mitwelt y Umwelt. Entonces, regresando a lo de la animalidad, las categorías tenemos a los que amamos, los que comemos, los que nos divierten, que vamos al circo, al león, a cazar, etcétera. Hay otros animales, otra categoría que a veces decimos que nos da asco, las culebras, las ratas, las cucarachas, etcétera, y incluso existen productos culturales acerca de eso, ¿no? Películas, La Mosca, no sé si lo puedes perseguir en el cine, ¿no? Y entonces, mi enfoque interdisciplinariamente se enfoca en verlo, por ejemplo, a través de la teología. A través de la teología no se puede generalizar, pero en sí, ¿cómo lo ven? El Señor lo argumentó, dice, nosotros somos hechos a la semejanza de Dios, ya nos creemos superior. Nosotros somos la culminación de la creación en las religiones monoteístas, somos nosotros, ¿no? Quiere decir que nuestro antropocentrismo lo justificamos con argumentos pseudo teológicos. ¿Cómo está comprobado que el hombre y la mujer y todo eso, ¿no? Es obvio. Entonces, después, lingüísticamente, son cachitos, ¿ok? Por el tiempo también no quiero en cada área, se pudiera profundizar más. En la lingüística, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta esta problemática en la lingüística? Lo mencionamos primero. A un niño que no es bueno en la escuela se dice, eres un burro. Se utiliza otra vez el animal, el concepto que no es real que tenemos del animal para justificar o caracterizar a una persona. El burro no es burro, es muy inteligente. El puerco no es cochino en sí, como decimos, eres un cochino. La rata no es rata, ¿no? Entonces hay que cuestionar esas características, esos atributos que nosotros creamos, porque la rata es diferente en China. En el calendario chino existe la rata y tiene importantes valores, o en la India. Cuando estuve la primera en la India me sorprendió porque fue un templo de la rata. Había 500 ratas de todos tamaños así y no las maltratan porque es el transporte de Ganesha, el dios con la cabeza de elefante, ¿no? Es importante. Entonces, según la cultura, según las características de la animalidad. Lo podemos ver en la sociología, en la filosofía, cómo ha cambiado el concepto de animalidad en la filosofía. Y no solo occidental, pero si nos enfocamos occidentalmente, ¿cómo veía Platón y Aristóteles al animal? A través de René Descartes, más o menos por 1560, por ahí, el animal se vuelve una máquina. Y eso justifica y llega hasta la modernidad, la industrialización, la perversión de que tratamos al animal como una cosa, porque no siente dolor, podemos hacer todo lo que hacemos, como hoy en día que la vida natural, por ejemplo, de una gallina pudiera ser 20 años, pero porque producimos, queremos más, en la noche le ponemos luz artificial, que coma constantemente, al un año ya está muy gorda, más carne, más profit, más ganancia, ¿no? Esa perversión, pero también lo podemos ver en el derecho, porque el gato y el perro tienen más derechos en el código, en los textos legales, que otros animales que son silvestres, salvajes, ¿no? ¿Cómo vamos clasificando? Entonces, eso de la animalidad sería ese tema. Ahora, el poscolonialismo, la teoría poscolonial. Mencioné esos filósofos que empezaron a cuestionar al principio del siglo XX la civilización cristiana, la civilización europea, ¿no? Que la cuestionaban porque decía, ¿a qué costo se ha producido todo esto? Este avance tecnológico, este avance de la humanidad, ¿no? Y
¿Y qué hacen estos pensadores? Pues crean un concepto de la negritud, creo que ya se habló al principio del mes, la señora lo mencionó, la profesora. Y pues un ejemplo para esto que se me hace interesante, cómo nosotros universalizamos también nuestros valores mexicanos, nuestro mexicanocentrismo, que hay que salir de ese, argumento yo. Cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuándo se firmó? 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt y su esposo Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos participaron para todo el mundo, se universalizó qué derechos tiene, los valores, etcétera. Imaginen, ¿quién te crees tú para universalizar los derechos, no? Participó solo un país africano, increíble, ¿no? Quiere decir que alguien decidió para ti cuáles son tus derechos. ¿Y cuál fue el país africano que participó? Sudáfrica, que Sudáfrica tenía un sistema de apartheid, que separas, una segregación donde menos de 10% controlan al 90% que es africano, africano negro, pigmentación oscura. No pudieron decidir de sus derechos, increíble, ¿no? Una barbaridad. Y hoy en día, porque la descolonización empezó en los 50, 60 y más adelante, hasta en los 70, 80, ¿no? Entonces estos pueblos no pudieron participar y decir, estos van a ser mis derechos. Entonces, incluso en las Naciones Unidas existe un concepto que se llama R2P, Right to Protect, en las relaciones internacionales. Es también un justificante para el jus ad bellum, no el jus in bello en latín, el derecho para entrar a una guerra, porque todo esto está acordado legalmente, existen tratados, ¿no?, de las Naciones Unidas y todo eso. Entonces, por ejemplo, si a Estados Unidos le molesta algo, puede encontrar una causa de intervención en un país. Decimos un ejemplo muy actual, que yo también no estoy de acuerdo, pero pues nosotros criticamos desde nuestra cultura, la circuncisión genital de mujeres. Como saben, existe ese fenómeno en Sudán, Darfur, Djibouti, Eritrea, Somalia, Yemen, Oman, Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Que a la mujer, como al hombre también, a la mujer se le corta la clítoris. En muchas ocasiones se mueren, infecciones, no pueden embarazarse, no sienten placer sexual, las cosen, las abren, es una cosa. Lo que mencionamos primero con la norma. La norma no es ser mujer, la norma no es ser persona de color, la norma no es ser joven o viejo. Hasta tenemos el término discriminatorio desde mi perspectiva que se llama la tercera edad, es discriminatorio. La sexualidad lo mencionamos primero, de hecho hubo un ejemplo aquí de discriminación sexual, ¿no?, a la orientación. Entonces, todos, ya voy terminando, tengo mucho más. Entonces, todos estos ejemplos es para mencionar o para subrayar cómo muchas veces nosotros nos han inculcado el querer ser normal, el querer pertenecer a la norma, porque el homosexual cada vez menos, pero todavía muchas veces esconde su homosexualidad, porque siente represión. Violencia no solo es física, verbal. ¿Cómo dijo el Señor? Tus perversiones, ¿no? ¿Qué es perversión? También hay que cuestionar eso, ¿no? Entonces, ya me salí de la onda, decía no pasa nada. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, gracias. Nos meten en la educación y nosotros mismos queremos encajar a esa idea de ser normal, ¿no? Tenemos ese proyecto de modernidad a nivel macro, Estado, como a nivel micro. Nosotros individualmente queremos ser la persona exitosa, sobre todo los millennials, los hipsters, la empresa digital, social media, el startup, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo pienso que es fundamental, y no solo en la alimentación, también en las otras áreas, de cuestionar ese status quo, a dónde vamos, esa dirección, porque como lo mencioné en el ejemplo de la alimentación y de la animalidad, nos estamos desalienando, se dice, Entfremdung, en alemán, el término marxista, y también interdisciplinaridad. ¿Por qué creo que es importante? Porque también en otras disciplinas, por ejemplo, la arquitectura, yo veo que esta ciudad no está hecha, bueno, primero mi gran crítica para la ingeniería mexicana, la ciudad no está hecha para tanta gente, todos lo sabemos, el tráfico, todo, pero para los discapacitados. Yo estuve discapacitado, lo digo a propósito, porque el término se ha cambiado. Porque las cosas, el fenómeno existe, pero se le cambia el término. Antes eran inválidos, después discapacitados, después no sé qué. Hoy en día son personas con capacidades especiales o diferentes, ¿no?
Bueno, estoy en contra de esa discriminación también. Y yo creo que deberíamos también en cada disciplina, como antes a principio de la creación de la universidad por 1300, 1400 en Italia, Bolonia, etcétera, tener un estudio más interdisciplinario donde abarcamos estos temas filosóficos, de decir, ¿por qué tenemos escaleras? Preguntarnos esas preguntas básicas. ¿Por qué tenemos escaleras? ¿Por qué no rampas? Claro, debes tener hasta máximo 20% de grado porque si no necesitas demasiado espacio, pero así pudiera ser incluyente y no excluyente, incluir a la gente. Porque hoy en día vemos que una persona con capacidad especial o diferente no es la norma, se le discrimina. A muchos lugares no tiene acceso, ¿no? Gender Studies, estudios de género también. Tenemos la diferencia clara entre género y sexualidad. Que yo creo que también algo muy mexicano que veo aquí, aparte del abuso sexual, violencia doméstica, el machismo mexicano. El hombre se cree superior también, Adán, Eva es de la costa, no sé qué tonterías que nos creemos, y así justificamos, ¿no? Que todavía la mujer gana menos dinero, o la podemos tratar como cosa, todos los feminicidios, ¿no? Que somos corresponsables nosotros por el México que tenemos, por nuestra ignorancia también, nuestra falta de debate, nuestra falta de participación política, todo eso, ¿no? Entonces a la mujer la discriminamos. Imagínate que eres mujer, negra, judía, lesbiana, eres 4 veces discriminada, como Franz Kafka, era minoría alemana en República Checa, en Praga, era judío y era, unos dicen homosexual, otros no, discriminación total para esa persona, ¿no? Entonces, regresando a los estudios de género, el machismo, el hombre, porque conozco a los que yo le llamo feminazis, las mujeres ultra radicales en el feminismo, que mi madre es feminista. Pero yo tengo después muchos debates porque digo, en Chiapas había un taxi solo para mujeres y me encanta porque hay mucha violencia contra la mujer, ya lo mencionamos. Pero le digo, tengo un sobrino que se está cambiando su sexualidad, era hombre biológicamente y quiere ser mujer. Y genial, lo que le gusta a la gente, ¿no? ¿Por qué lo voy a discriminar? Y entonces le digo, ¿a ustedes aceptarían a esa persona en su taxi, sí o no? Él se siente mujer, pero tiene un pene. Yo tengo un pene y solo por tener biológicamente un pene que yo no lo escogí, ¿me van a discriminar? ¿Por qué tan radical? ¿Por qué tan fanáticos, no? Entonces, yo argumento que el machismo, la víctima más grande del machismo es el hombre mismo. Nosotros deberíamos aprender qué es la masculinidad, porque eso también no se aprende. Nos meten ideas que el hombre es un, entre comillas, cabrón, si tiene muchas novias, si es promiscuo, etcétera, etcétera. Mientras la mujer, tienes 2 hijos, una hija y un hijo, el hijo puede salir a las fiestas. Esto va cambiando, ¿no? Pero la mujer no lo puede hacer. ¿La mujer qué es? Si tiene muchos novios, una puta, una prostituta, ¿no? Entonces el trato desigual, ¿no? Y eso de antes era más trágico, pues herencia, el nombre, yo soy Jaime, mi hijo es Jaime, yo soy abogado, debe ser abogado, seguir la línea, el orgullo patrimonial y no sé qué. Entonces el hombre, nosotros somos una víctima, porque después también casos, y les menciono para, como dicen la gente, al chilazo para que se entienda. Perdonen el término, pero me gusta ser coloquial y no muy... No sé decir autoritario o algo así, porque yo estoy aprendiendo igualmente acá, ¿no? Que le dicen, por ejemplo, el que tiene, y son ejemplos porque he trabajado con niños, que me dicen los jóvenes, ay, es que de mí se burlan en la regadera porque él tiene un pene más grande que yo. Todas esas ideas, o yo tengo mucho éxito con las chicas, él no, yo soy más masculino, no sé qué, ¿no? Tú no tienes barba todavía, ay, tú no eres hombre, eres putito y todo eso, ¿no? Todas esas cosas vienen desde nuestra educación, nuestro condicionamiento social, y así actuamos después. Nos queremos comprobar entre masculinos, como mencionamos con la carne, quién es más masculino, quién tiene más músculo, quién tiene no sé qué, ¿no? Más títulos, quién estudió en Harvard, quién estudió solo acá, y pues sabemos que puedes estudiar en Harvard y ser un ignorante. Incluso hay presidentes mexicanos y expresidentes que aparentemente estudiaron. Y yo me pregunto, ¿dónde está la sapiencia, el conocimiento? No lo veo, ¿no? Mea máxima culpa. Entonces, todos esos ejemplos que quiero dar, Gender Studies, Disability Studies, cada vez, sobre todo desde el mundo anglosajón, que es la norma, donde hay más como avance, lo veo que llegó a Europa y apenas está como llegando a las Américas,
nos pueden dar un nuevo enfoque, ¿no? La antrozoología también. Otro sería Urban Studies, cómo diseñamos la ciudad para no solo lo mínimo, que el trabajador duerma, tenga su espacio, sino para Lebensqualität, calidad de vida. Como decía el rey o no sé si era el rey de Burma, el país en Asia, que decía, hay que cambiar el sentido del BIP. ¿Se dice BIP en español? PIP en español. El producto en español. Hay que cambiarlo y meter factores de calidad de vida. Porque acá tal vez tenemos uno alto, pero a mí cada vez me da miedo. En México, digo, acá la inseguridad, el crimen organizado, son los superlativos mexicanos que yo llamo, ¿no? Como mencionamos, el más alto consumo de Coca-Cola, diabetes, sobrepeso, al mismo tiempo el hombre más rico que tenemos, pues claro, fácil, si yo soy amigo de un presidente y tengo monopolio, también me hago más rico. Pero nos venden la imagen de que él es un Übermensch, una persona con capacidades súper únicas y que por eso se volvió rico. No, hay razones por qué es rico, ¿no? Y todo eso, todas esas disciplinas que he mencionado, espero que sí se van entendiendo, si no pues debo mejorar mi comunicación. En serio, la neta, como se dice, yo quiero aprender por eso. Todos esos enfoques que están fuera de la norma, porque en la universidad es lo que muchas veces critico. Eres Herbert Marcuse, miembro de la Escuela de Frankfurt en los 60, 50, como Erich Fromm, escribieron varios libros muy interesantes, Tenerosé, la libertad, el miedo a la libertad, el arte de amar, y Herbert Marcuse escribió El Eindimensionale Mensch, el hombre unidimensional, y él criticaba eso. Mi lectura, mi adaptación de eso es que muchas veces vivimos la vida muy unidimensional, no nos damos tiempo ni espacio para pensar esos temas. ¿Quién de ustedes honestamente ha pensado del tema de la antrozoología, de la animalidad? Honestamente. Ok, qué bueno, se da cada vez más. Porque de hecho nosotros, aparte de trabajarlo académicamente, que publicamos 2 libros acerca de eso en Alemania, en el Transcript Verlag, somos activistas también. Y lo que notamos es que en 5 años en Austria, el tema es súper interesante, cada vez más publicaciones científicas, literarias, etcétera, etcétera. Crece la conciencia, no de misionarizar y decir tú debes ser vegano o algo, no, simplemente de darnos el espacio para reflexionar sobre esos fenómenos, ¿no? Porque lo que notamos es que organizamos una charla circular cada semana, cada jueves de 6 a 7 y media, y no saben que tuvimos el récord en todo Austria de visitantes. Imagínense cuántas personas vinieron a esas charlas sobre la animalidad, de construir la animalidad. ¿Cuántas personas creen? No tanto. Austria tiene 8 millones de habitantes, es muy pequeño. Pero eran 1080 personas que no debían hacer el curso que lo hicieron. El interés. En Innsbruck, una ciudad de 150,000 habitantes. Era wow. Y notamos que hoy en día 8.3 millones de habitantes tiene Austria, el 1% es vegano y el 10% casi es vegetariano. Eso para mencionarlo, no se trata acá de decir debe ser, no, simplemente para decir el impacto que tuvimos, porque como lo mencioné, eso está vinculado a temas, problemáticas transnacionales que hay que resolver, porque el calentamiento global sí existe, no es como dice Donald Trump que se sale del protocolo de Kioto y no sé qué, que es pura farsa de los izquierdas y no sé qué, no, existe, y lo vamos a comprobar muy prontamente, porque estados como las Maldivas, Ámsterdam, Venecia, que están bajo el nivel de mar, van a desaparecer en unos años, ¿no? Y todo lo que pasa con los glaciares en Alaska, en el Polo del Norte y todo eso, ¿no? Entonces, ¿sí tenemos tiempo todavía? Yo quisiera hacer una pregunta, ¿sí?, para ir cerrando, porque se tuvo la película, bueno, el documental al principio, entonces empezamos casi 40 minutos después, entonces yo aquí tengo como algunas preguntas, pero voy a hacer nada más una, Alex. ¿Cómo este planteamiento que me parece de una crítica al antropocentrismo, que queda justificado por muchas tradiciones religiosas, particularmente el cristianismo sí plantea el tema del antropocentrismo, el judaísmo lo plantea también, ¿cómo tendría que ser una mirada, cómo sería una mirada no antropocéntrica, con los efectos en el sentido de la responsabilidad, por ejemplo, que se tiene por mantener las condiciones de posibilidad de la reproducción de la vida humana en general? O sea, ¿cómo podría darse? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo
la acción, por ejemplo, del veganismo, la acción de el consumo, digamos, ya no puedo decir racional, porque tenemos ahí ya problemas cuestionando la racionalidad exclusivamente humana, como un modo de producción que todo lo que toca lo convierte en mercancía, podría hacerse una práctica humana libre de esa posibilidad de instrumentalización, porque cuando nosotros vamos al Starbucks y pides una ensalada, te dicen inmediatamente una ensalada vegana o no vegana, ¿sí? Inmediatamente como que cómo podríamos mantener la crítica a ese sistema que todo lo que toca lo hace mercancía, si es posible. Y primero si es posible, y si no es posible, bueno, ¿qué rutas se pueden ver o verías tú? Nada más eso. Wow, pues preguntas muy buenas. Pues quiero decir que también existen otras religiones como animalistas, precolombinas o incluso hoy en día muy actuales como el jainismo, el budismo, el hinduismo, que tienen otra mirada a ese tema. No sé si sabes que los jainistas, desde mi punto de perspectiva, pues es un poco exagerado, porque hasta se cubren la boca para no inhalar o matar insectos, ¿no? Mosquitos y todo eso. Y los fanáticos caminan con una escoba adelante y atrás para no pisar hormigas y todo eso, todo lo que vive, ¿no? Y existe en Gujarat, en la parte occidental de donde viene Mahatma Gandhi, que él nació en Porbandar, Diu, Ahmedabad, si tiene el mapa de la India, el occidental, dirección Pakistán, Islamabad y Karachi. Existen esas religiones, incluso el budismo, el hinduismo también. El budismo en general te dice ser vegano. Y esas ideas, por ejemplo, de Pitágoras, ¿sí saben todos quién era Pitágoras? Sí, 600, 700, aparentemente antes de Cristo. Que dicen que los pitagoreicos en español eran vegetarianos, pero por diferentes razones, no por el sufrimiento, no por la ética, para tener una argumentación constante, sino dicen porque creían en la migración de las almas, que si yo me como un pollo, tal vez la alma de mi antepasado está ahí y me lo voy a comer, no lo quiero hacer. Entonces se dice también que de estas influencias del budismo, hinduismo, llegó a Grecia, ¿no? A la Magna Grecia, a la antigüedad europea, esas ideas. Y yo creo que no se trata a mí, claro, me encantaría que todos seamos veganos, debo admitir, pero no me creo, porque después la gente dice, pues las plantas también sufren. Sí, dicen que hay estudios, ¿no? Pero finalmente, como decía Gandhi, tú debes elegir qué grado de violencia quieres tener en el planeta, porque yo debo comer algo, ¿no? Debo satisfacer mis necesidades. Abraham Maslow lo decía. Entonces, yo puedo escoger si soy muy violento y sé de dónde viene la carne, soy racional. Ahí podemos ver que a veces decimos que somos racionales y a veces decimos que somos animales. Cuando nos conviene decimos que somos animales. Entonces yo digo, cuando yo entré, les olí a todos como un perro, como un león. No lo hice, no soy animal. Soy racional aparentemente. Entonces cuando nos conviene somos racionales. Entonces no hay una constante congruencia cuando nos conviene. También decimos que esto es símbolo de que somos carnívoros. No es cierto. De hecho el humano ha sido siempre omnívoro, según. Claro que es cierto que para el desarrollo del fróntex del cerebro se ha necesitado el consumo de carne en el neolítico y en el paleolítico, se dice. Importante. Pero hoy en día, con este planteamiento, con estas problemáticas globalizadas, transnacionales, si somos racional, entonces hay que ver lo que estamos causando, lo que estamos provocando, porque si no es como que si nos estamos suicidando. Sabemos por qué, pero lo seguimos haciendo. Somos ignorantes, no somos racionales en ese sentido, ¿no? Entonces lo haríamos por instinto. Entonces yo creo que si pudiéramos simplemente cuestionar y preguntarnos, darnos ese espacio para esto, pudiéramos llegar a una situación en donde todos ganamos, un win-win, porque crearíamos proyectos. De hecho ya hay en España el Great Ape Project de Peter Singer, de Ronald Reagan, otro filósofo que trabaja el tema, donde se les dieron como derechos humanos a los primatos. No derechos humanos porque tienen otras necesidades, ¿no? Pero tal vez pudiéramos, suena muy utópico, pero hay trabajos de eso, lo sé, tal vez piensan que soy el advocatus diaboli, no sé qué, que ciertas especies tengan derechos según sus necesidades, ¿no? La abeja la necesitamos nosotros,
es esencial para sobrevivir el humano, es esencial, no es utópico. Y si nos queremos y queremos seguir acá y no repetir eso después en el planeta Mars, Marte, que estamos buscando agua, mientras acá tenemos agua, todo lo que tenemos acá ya lo andamos buscando, ¿no? Y es interesante porque hace poco quería ver la película de Paul Gauguin en el cine, no lo logré, estaba vendida, sold out por el festival francés que me encanta, y entonces dije, puta, ¿qué hago? Pues me meto a Depredador, la primera me encantó, ¿no? Así de chavo y todo, y la segunda no tan buena, y la tercera pues dije, como siempre nosotros desde nuestra mirada pervertida, antropocéntrica, vemos a la extraterrestre. La extraterrestre siempre debe ser malo. Nos reflejamos, ¿no? El espejismo, psicología. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro subconsciente porque no lo trabajamos, lo vemos en el otro. Él es malo, nos debe conquistar, nos debe matar, es superior, etcétera, etcétera. Y lo ves en todas las películas. La excepción tal vez sería E.T. de Steven Spielberg, pero si no, Independence Day, Depredador, no sé todo lo película que hay, ¿no? Star Wars y todo eso, ¿no? Eso sería, no sé si pude responder la primera pregunta. La segunda, acerca del veganismo, es cierto, yo creo que parte de la humanidad, de la condición humana, de la condición humana, que es el crear mercancía, porque es un acto de sobrevivencia, te debes mover. Nos debemos mover, debemos crear, y sobre todo en este sistema político. No puedo estar así y decir, pues voy a esperar a que pase algo, ¿no? Es como la metáfora de los 3 cochinitos, ¿no? La paja, la madera y el otro con cemento logra sobrevivir. Y es cierto, porque en Alemania, por ejemplo, en Berlín existe todo un barrio que ya son puro comercio vegano. Y a mí me encanta, porque encuentro alternativas. En México a veces se me dificulta, aunque la dieta precolombina era vegetariana, ya lo mencioné, tienes todos los nutrientes, desde frijol, maíz y todo, ¿no? Nada de Monsanto. Y entonces, es cierto que todas estas empresas lo han descubierto como mercado y marca, y no se me hace mal, lo acepto como realidad. Pero como ruta, como siendo vegano, yo pienso que una persona se informa más, cuestiona más, critica más. ¿Qué voy a comer? Porque en México nos enseñan no comer bien, sino por lo que dice la cultura. La comida mexicana es esto y esto y esto. ¿Por qué no hacer enchiladas veganas? Ya hay todo eso, ¿no? Pero decir, cambiar, modificar, ¿por qué la tradición? Hoy en día tenemos, la gente tiene valores de Jesús, y una mujer debe ser fiel, hogareña y todo eso. Actualizarlo al siglo XXI, también en la alimentación, ¿no? Hay que hacer ese paso porque tenemos mucha tradición que no está mal, pero hay que reformar porque tenemos retos nuevos, ¿no? Y quería decir algo más y se me olvidó, de la dieta vegana, que era. Sí, simplemente cuestionando eso, tú ya sabes qué comes y ya no comes solo por el hedonismo, porque en México comes para llenar el estómago. Y es cierto, hay gente que no lo puede escoger, es cierto, y lo admito. Si yo estoy en la calle y me estoy muriendo de hambre, como un animal también, hasta tal vez un humano, ¿no? No, pues sí, haces todo por sobrevivir, pero me refiero, si ya tienes opciones, y hay que dejarlo claro, la dieta vegana no es más cara que son los productos, la mercantilización que te vende algo muy caro porque te quieres sacar dinero. Pero ¿qué necesitas para una dieta vegana? Muy fácil, vegetales, te haces un ratatouille, etcétera, todos los nutrientes lo tienes. Entonces, y también cuestionar ese hedonismo, comer por el placer. Ok, pero yo siempre he comido carne y nunca voy a dejar eso por el sabor. Entonces le digo, sí, pero hoy en día ya existen texturas, cómo ponerle el sabor a que sepa carne. Y si alguien lo duda, lo invito a mi casa, le preparo una vez una carne, un pato que se ve como pato y es vegano, 100% sin sufrimiento animal, y me dices si crees que es carne o que es textura de soya, seitan, tofu, otra textura vegetal de origen de planta, ¿no? Entonces, no sé si pude responder un poco esa pregunta. Si no puedo, tengo todavía de hecho unas preguntas que les quería hacer y si tenemos tiempo para preguntas, no sé. Pues nos quitaron mucho el tiempo, son las 8. Las 8 vamos a dejar las preguntas que nos plantee Alex para respetar su exposición. Desgraciadamente, el espacio, ustedes saben, siempre cerramos a las 8, entonces recibimos la interpelación de las preguntas que me parece a mí podemos abordarlas en otro momento cuando tengamos la posibilidad. Si me invitan, sí, si no. Espero que les gustó.
Gracias. Perfecto. Ok, yo solo les quería plantear que para mí política no es partido políticos. Todo de lo que traté de hablar, todo es política para mí, como Hannah Arendt, un término amplio. Lo que como, dónde vivo, cómo hablo non verbal, porque más del 90% de la comunicación es non verbal. Por eso si Enrique Peña Nieto se pone serio, le creemos las cosas que dice, ¿no? Porque si no, no las creeríamos. No tiene confianza con qué hablar. Entonces, yo andaba pensando de que de todo de lo que hablé, si le pongo estas preguntas a ustedes, ustedes mismos se van a dar cuenta de lo poco que sabemos o de lo que creemos que sabemos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sabe? José Vasconcelos hace como 100 años dijo que el mestizaje mexicano, la origen de mexicanidad es lo europeo mezclado con lo indígena, sobre todo lo español. Y yo argumento que se olvidó de un tema que también quería hablar, de la afromexicanidad. Yo, en mi propia familia, en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, tenemos africanos, Costa Chica, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día le dices a una persona donde predominan los rasgos africanos, oye, ¿tú eres africano? ¿Te consideras? Y se siente insultado. Dice, no, como yo negro, no. Porque tenemos otra vez desde esta norma todas esas imágenes del violador. De hecho, existen estudios en Estados Unidos donde el violador clásico es negro. De color, perdón, o pigmentación oscura. Lo digo a propósito en esos términos. ¿Qué persona, pasaron las fiestas de patriotismo y todo eso, qué persona importante para la historia de México fue afromexicana? ¿Alguien sabe? Morelos, Vicente Guerrero, ¿ven? Hay ejemplos. Incluso en otros países, el mejor poeta ruso era afrorruso. ¿Quién lo conoce? Alexander Pushkin. Nadie sabía, ¿no? Ok, literatura francesa, solo para mostrar que hay ejemplos, ¿no? Literatura francesa. ¿Han leído Los Tres Mosqueteros? Alejandro Dumas, los tres. El primero, el abuelo, era de Haití. Alexandre Dumas Père, Alexandre Dumas Fils. Eran afro-franceses. Después, ¿cuál fue el primer país independiente de las Américas? Haití, aunque de hecho 1776 Estados Unidos, Haití 1791-1804 la primera república negra afro en todo el planeta, pero realmente fue Haití. Eso no se nos enseña ni en la historia, tampoco de la Revolución Francesa 1789. Vienen égalité, fraternité, égalité y liberté, dicen que sí, ¿ok? Y al mismo tiempo, en esa época, ¿qué hicieron? Ya había manifestaciones, revolución en Haití, que era colonia de Francia, y lo reprimieron. No que somos universal, todos iguales, no es cierto. También eso es lo que Thomas Jefferson y Thomas Paine y Alexander Hamilton, etcétera, etcétera, criticaban en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? El Third Amendment, Barack Obama y todo eso, Martin Luther King, etcétera. Entonces, todas esas cosas, ¿cuántos países tiene África? Pregunta. Nunca lo hemos preguntado. ¿Cuántos países están reconocidos por las Naciones Unidas? 193, 13 territorios no reconocidos, Taiwán, Kosovo, Sáhara Occidental, 193 países. ¿Quién es el continente que más países tiene? África, 56. Y normalmente decimos, como lo mencioné primero, África, todo es igual. Es tan diverso. Dígame un idioma africano, a ver quién sabe. No, eso es colonial, eso no es africano. Por decir, claro, el término África hay que deconstruirlo. Y también viene de hecho de un término europeo. Bantú, muy bien, son idiomas, familia de idiomas. Zulu, Nedebele, Xhosa, Yoruba, etcétera, ¿no? Porque Swahili es una mezcla con el árabe, inglés, francés, alemán, son del poder colonial, 1500 más o menos. Porque ahí también, solo fíjense, porque apliquen eso también a México. Los países africanos, los nombres. Costa de Marfil, ¿qué les dice? Pues de dónde sacaban, explotaban el marfil. Imagínense, hoy en día todavía la gente dice, yo soy Costa de Marfil. Quiere decir que como decía Martin Heidegger, Sprache schafft Wirklichkeit, el idioma crea tu realidad, exterior, interior. Tú creas y dices, yo soy de un país de donde viene el marfil, porque de ahí saqueaban todo, ¿no? En el tiempo colonial, que hoy en día, argumento que sigue, postcolonial, por supuesto, ¿no? Lo que pasó en el Níger Delta, lo que sigue pasando en África. Todos de nosotros tienen una computadora o un celular, ¿no? ¿De dónde viene más del 80% del coltán? Es un metal refinado. ¿De dónde viene? Muy bien, de la región Katanga, que es en el sur, que colinda con Zambia. Hay varios libros sobre ese tema. Más de 16, 18 horas trabajan niños para explotar eso. Nosotros creamos la
demanda, la oferta, nosotros lo creamos, somos corresponsables de lo que pasa en África. Otros países, Guinea por el plátano, porque todavía en algunos países dicen Guinea, exacto, ¿no? Porque sacamos ahí Costa del Oro, ¿no? O Papua Nueva Guinea, un término racial, Guinea, el plátano, Neo Guinea, y Papua porque se le dice el pelo como de afro, ¿cómo se dice? Rizado, no political connect, chino. Entonces todos esos términos les decimos a esos países, hoy en día existen, preexisten, y yo creo que hay que cuestionar incluso eso. India lo ha resolucionado de una manera particular, que Mumbai antes era Bombay, Madras hoy en día es Chennai, Calcuta hoy en día es Kolkata, lo nacionalizaron. También hay que cuestionar esos mitos, esas leyendas, esas Master Narratives, esas Meistererzählungen en alemán, que nos convocan o que nos dicen, ¿no? ¿Qué están ahí? ¿De qué mitos, de qué narrativas se nutren, ¿no? Porque eso también lo que argumenté con mi tesis, que les mencioné al principio, de que excluimos, lo que no nos gusta lo excluimos y no está representado. España, Argentina están muy divididos, ¿no? Ahora con Macri, con todo lo que pasa, y con los Kirchner, que tal vez se va a la cárcel la señora Kirchner. En España, después de la guerra civil y después de la dictadura, el pacto de silencio, rey Juan Carlos, etcétera, etcétera, en 1975 se muere, y hoy en día todavía la gente española paga impuestos para pagar Valle de los Caídos. Todos sabemos qué es Valle de los Caídos, el monumento para Franco, donde mataron a republicanos y no los enterraron, etcétera, etcétera, y lo siguen pagando. Existen todavía estatuas en pueblos Don Franco, y digo, qué dividida está la sociedad, y no cuestionamos eso, no nos replanteamos esas historias. También en Alemania se hizo mucho. Austria se reconoció, se presentó después de la Segunda Guerra Mundial como el primer país víctima de nazi Alemania, mientras más del 99.9% en la anexión de 1938 de Hitler se reconoció como fascista. Entonces digo, y hay que hacer la tarea para México también. Que a mí el himno nacional me conmueve también por niñez y todo eso, pero yo no lo canto. Mexicanos al grito de guerra, yo no quiero ir a la guerra y no voy por ningún país. El nacionalismo es tan joven que va a desaparecer, existe desde 200 años. ¿Por qué yo voy? En cada hombre y mujer encuentras un soldado. Yo quiero ser un soldado de paz, de amor, y eso es lo espiritual. No quiero guerra, ¿no? Y también los niños héroes, hay que deconstruir la independencia. ¿Somos independientes? ¿Valió algo la revolución? Los niños héroes no se cayeron por borrachos de Chapultepec, tal vez. Todo eso, ¿no? Y bueno, tendré algunos, pero creo que el tiempo. Bien. Bueno. Le agradecemos a Alejandro su compartir. Como pueden ver ustedes, es muy sumamente provocador los planteamientos, porque rompe esquemas, y como dice el profesor Pedro Reigadas, si nos choca, nos checa. Es que allí hay algo que tenemos que revisar, pasarle el cepillo a contrapelo, me parece a mí, a las narrativas que nos han constituido. Hay elementos indudablemente que seguramente estarán ustedes de acuerdo, habrá otros que los que no están de acuerdo. De eso se trata la Escuela de Formación Política, y el asunto es política porque se orientan voluntades, y a veces pues tenemos que argumentar y justificar por qué estamos o no estamos de acuerdo con las posturas. Muchas gracias por tu tiempo, por educación, y gracias a ustedes. Buenas noches. Iniciamos la próxima sesión con un nuevo módulo sobre participación política desde la praxis crítica. Muchas gracias.